Bienvenidos y bienvenidas a otro seminario de Biología e Introducción a la Biología Celular. Vamos a continuar hoy recorriendo cómo se organiza molecularmente una célula y hoy es el turno de las proteínas, otra clase fundamental de biomoléculas. Comenzaremos con una introducción general sobre las proteínas, qué son y cuáles son sus características principales. A continuación nos vamos a detener en su unidad básica, los aminoácidos, explorando su estructura, tipos, clasificación y propiedades. Finalmente, una vez conocidos los componentes, retomaremos el estudio de las proteínas, profundizando en sus distintos niveles de organización estructural. Las proteínas son biomoléculas fundamentales para la vida, formadas por largas cadenas de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Esta unión permite una enorme variedad estructural, ya que existen 20 aminoácidos distintos que pueden combinarse en diferente número, orden y disposición espacial, dando lugar a una diversidad enorme de proteínas, cada una con funciones específicas. Desde el punto de vista químico, las proteínas son polímeros de aminoácidos, es decir, están compuestas por unidades más pequeñas, los monómeros, que en este caso son los aminoácidos. Estas unidades se enlazan formando cadenas largas con estructuras tridimensionales complejas, que determinan la función de cada proteína en la célula. Las funciones de las proteínas son múltiples y esenciales. Algunas son estructurales, como el colágeno, otras transportan sustancias, como la hemoglobina, muchas actúan como enzimas, acelerando reacciones químicas, y otras están involucradas en la respuesta inmunológica, la contracción muscular o la señalización celular. Como vemos en este esquema, los aminoácidos son las unidades estructurales básicas de las proteínas. Todos tienen una estructura común, un carbono central llamado carbono alfa, al que se unen 4 grupos distintos: un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral variable, representada con la letra R. Esta cadena lateral R es la que diferencia a un aminoácido de otro, y es clave para definir sus propiedades químicas y biológicas. Como vemos en el cuadro, las proteínas están formadas por 20 aminoácidos comunes, que se combinan de distintas formas para dar lugar a proteínas con estructuras y funciones muy diversas. De estos 20 aminoácidos, aproximadamente la mitad pueden ser sintetizados por el organismo. El resto deben ser incorporados a través de la alimentación y se los denomina aminoácidos esenciales. Marcados en rojo en la tabla son la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. También existen los llamados condicionalmente esenciales, como la arginina y la histidina, que están marcados en verde. En condiciones normales, el cuerpo puede sintetizarlos, pero en ciertas etapas del desarrollo, como la infancia, o en situaciones especiales como enfermedades o estrés metabólico, su producción no alcanza a cubrir las necesidades y deben obtenerse a través de la dieta. Cada uno de estos aminoácidos cumple funciones fundamentales en la estructura y función de las proteínas. Por último, cada aminoácido se identifica mediante una abreviatura de 3 letras y una letra única, como se indica en las últimas columnas de la tabla y que se usan frecuentemente en bioquímica y biología molecular. Además de compartir una estructura básica común, los aminoácidos que forman las proteínas se diferencian por la naturaleza de su cadena lateral, como dijimos al comienzo, también llamada grupo R. Esta cadena lateral es la que define muchas de sus propiedades físico-químicas y su comportamiento dentro de las proteínas. Podemos entonces clasificarlos en función de su polaridad en aminoácidos no polares, como la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina, fenilalanina, triptófano y cisteína. Estas cadenas laterales son hidrófobas, es decir, tienden a ubicarse en el interior de las proteínas, lejos del agua.
Algunos, como la fenilalanina y el triptófano, tienen anillos aromáticos, los que les confiere aún mayor rigidez. Por otro lado, encontramos a los aminoácidos con azufre, como son la metionina y la cisteína. Aunque ambos se incluyen entre los no polares, su contenido de azufre les otorga propiedades particulares. En el caso de la cisteína, puede formar puentes disulfuro que estabilizan la estructura tridimensional de algunas proteínas. Y por otro lado, la metionina participa en el inicio de la síntesis proteica y en reacciones de transferencia de grupos metilo. Por último, se encuentran los aminoácidos polares, entre ellos la serina, treonina, tirosina, asparragina y glutamina. Sus cadenas laterales pueden formar puentes de hidrógeno y suelen estar expuestos al medio acuoso, en la superficie de las proteínas. Otra forma de clasificar a los aminoácidos es según la carga eléctrica de sus cadenas laterales a pH fisiológico. Por un lado tenemos a los aminoácidos básicos, que son lisina, arginina e histidina. Sus grupos R contienen grupos amino capaces de aceptar protones, por lo que están cargados positivamente en condiciones fisiológicas. Y por otra parte, tenemos a los aminoácidos ácidos, como el ácido aspartico y el ácido glutámico. Sus cadenas laterales poseen grupos carboxilo, lo que les confiere una carga negativa. Esta clasificación nos ayuda a entender cómo interactúan los aminoácidos entre sí, cómo contribuyen a la estructura tridimensional de las proteínas y cómo influyen en sus funciones biológicas. Antes de hablar del comportamiento de los aminoácidos en distintos medios, es importante recordar dos conceptos clave: ¿qué es el pH y qué entendemos por ácido o base? El pH es una escala que usamos para medir cuán ácida o básica es una solución. Un pH bajo, como 1 o 2, indica un medio ácido donde hay alta concentración de protones. Un pH alto, como 12 o 13, corresponde a un medio básico o alcalino, donde la concentración de protones es baja. Y un pH de 7 se considera neutro. En este contexto, un ácido es una sustancia que puede donar protones y una base es una sustancia que acepta protones. Estos conceptos nos van a ayudar a entender por qué los aminoácidos pueden comportarse como ácidos o bases según el medio donde se encuentran, es decir, porque son anfóteros. Esto lo vamos a ver en las próximas filminas. Ahora que recordamos cómo funciona la escala de pH, podemos entender por qué los aminoácidos tienen un comportamiento tan particular. Pueden actuar como ácidos o como bases y por eso se los denomina anfóteros o anfolitos. Esto se debe a que poseen dos grupos funcionales ionizables: el grupo carboxilo, que puede donar un protón y actuar como un ácido, y el grupo amino, que puede aceptar un protón actuando como una base. Según el pH del medio, los aminoácidos pueden presentarse en distintas formas. A pH ácido, ambos grupos están protonados, lo que les da una carga neta positiva. Esto se representa en la figura a la izquierda. A pH neutro, las cargas positivas y negativas están equilibradas. Es la forma que vemos en el centro. Y a pH básico, los grupos tienden a perder protones y el aminoácido queda con carga neta negativa, como se ve a la derecha. El pH en la que la carga neta total del aminoácido es cero se llama punto isoelectrónico. Este valor es distinto para cada aminoácido y es muy importante porque afecta su comportamiento en soluciones. Sabemos que los aminoácidos tienen una estructura común y que pueden comportarse como ácidos o bases. Ahora vamos a ver cómo se enlazan entre sí para formar cadenas más largas, que luego darán origen a las proteínas. Cuando un aminoácido se une a otro, lo hace a través de un enlace peptídico, que es un tipo de enlace covalente. Este enlace se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente.
en una reacción de condensación, donde se libera una molécula de agua y se genera una unión tipo amida, como muestra la imagen. Repetido muchas veces, este proceso da lugar a cadenas lineales no ramificadas. Si la cadena tiene hasta 50 aminoácidos, hablamos de un péptido, y si tiene más, hablamos de una proteína. Entonces, a partir de esta unión peptídica repetida que acabamos de ver, se forman cadenas lineales de aminoácidos. Esa es la base estructural de toda proteína. Pero para que estas moléculas sean funcionales, no alcanza con la secuencia lineal. Las proteínas deben plegarse y adquirir una forma tridimensional específica, que es lo que les permite cumplir funciones concretas dentro de la célula. Por eso hablamos de distintos niveles de organización estructural. Cada nivel aporta información clave sobre cómo se acomoda la cadena, cómo interactúa con otras moléculas y qué función puede desempeñar. En las próximas filminas vamos a recorrer uno por uno estos niveles y vamos a ver cómo cada uno contribuye a definir la identidad y función final de la proteína. El primer nivel de organización de las proteínas es la estructura primaria, que corresponde a la secuencia lineal de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Esta secuencia es única para cada proteína y está determinada por la información genética. Aunque parezca una cadena simple, en realidad esta estructura primaria contiene toda la información necesaria para que la proteína adopte su forma final. Es decir, el orden en que están dispuestos los aminoácidos van a influir en cómo se pliega la cadena, qué interacciones se generan entre ellos y qué funciones podrá cumplir esta proteína. Además de los enlaces peptídicos, en algunos casos pueden encontrarse enlaces disulfuro entre residuos de cisteína, que también contribuyen a estabilizar la estructura. Esta secuencia constituye la base sobre la cual se organiza la estructura tridimensional de la proteína. El siguiente nivel de organización es la estructura secundaria, que describe cómo ciertos segmentos de la cadena polipeptídica se disponen espacialmente, adoptando formas regulares y repetitivas. Esta organización está determinada por la propia secuencia de aminoácidos, es decir, por la estructura primaria, y se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno entre los grupos amino y carbonilo del esqueleto peptídico. Existen dos tipos principales: el hélice alfa, donde la cadena se enrolla en forma de espiral. Los enlaces de hidrógeno se forman entre el grupo amino de un residuo y el grupo carbonilo de otro que se encuentra 4 posiciones antes en la misma cadena, generando una estructura compacta y elástica. Todos los aminoácidos pueden formar hélices, excepto la prolina, que introduce un giro brusco o codo en la cadena y suele interrumpir esta estructura. Por otro lado, se encuentra la hoja beta o lámina plegada. Se forma cuando segmentos extendidos de la cadena polipeptídica se alinean entre sí en paralelo o antiparalelo y se estabilizan mediante enlaces, puentes de hidrógeno entre diferentes cadenas o entre distintas partes de la misma cadena. Esto da lugar a una estructura más rígida y resistente. Estas estructuras locales son fundamentales porque condicionan el plegamiento tridimensional global de la proteína, es decir, su estructura terciaria. La estructura terciaria representa el plegamiento tridimensional completo de una única cadena polipeptídica. Aquí se combinan todos los elementos estructurales previos: hélices alfa, hojas beta y regiones lazo, que son zonas más flexibles de la cadena. Este nivel está determinado y estabilizado por interacciones entre las cadenas laterales, es decir, el grupo R, de los aminoácidos. En la imagen podemos observar varios tipos de enlaces o fuerzas estabilizadoras. Por un lado, enlaces salinos o iónicos entre grupos con cargas opuestas, como un grupo carboxilo negativo y un grupo amino positivo.
puentes de hidrógeno entre cadenas laterales con grupos polares, enlaces disulfuro que son covalentes y se forman entre dos residuos de cisteína. Es el mismo tipo de enlace que ya vimos al hablar de la estructura primaria, donde destacamos también que la cisteína contiene azufre. Por otro lado, también encontramos interacciones hidrofóbicas que agrupan los residuos no polares hacia el interior de la proteína, alejándolos del agua. Y por último, interacciones con el agua que orientan los grupos polares hacia el exterior de la proteína, donde pueden formar enlaces con el medio acuoso. Este plegamiento no es azaroso, sino que está codificado en la secuencia primaria de aminoácidos. Por eso, cualquier alteración en esa secuencia o en el ambiente puede afectar la estructura y función de la proteína, volviéndola inactiva o incluso tóxica. A partir del plegamiento tridimensional que vimos en la estructura terciaria, podemos clasificar las proteínas en dos grandes grupos según su forma general y función. Por un lado, proteínas fibrosas y por otro, proteínas globulares. En la figura A vemos un ejemplo de proteína fibrosa. Este tipo de proteína está formado por cadenas polipeptídicas extendidas que suelen presentar una estructura secundaria en hélice alfa. Tienen forma alargada, son insolubles en agua y cumplen principalmente funciones estructurales, como dar resistencia, soporte o elasticidad. Dos ejemplos clásicos son la queratina, presente en uñas, piel y cabello, y el colágeno, fundamental en tendones y tejidos conectivos. En las figuras B, C y D observamos proteínas globulares. Estas adoptan una conformación compacta y esférica que puede estar formada por hélices alfa, hojas beta o ambas combinadas. A diferencia de las fibrosas, son solubles en medios acuosos y participan en procesos dinámicos dentro de la célula, como el transporte de oxígeno, por ejemplo la hemoglobina, la catalización de reacciones, como las enzimas, o la señalización celular, como por ejemplo la insulina. Esta clasificación nos permite asociar la forma con la función y comprender por qué ciertas proteínas tienen estructuras rígidas y otras más versátiles. Ahora volvamos al grupo de las proteínas fibrosas para detenernos en un ejemplo clave, el colágeno. Es la proteína más abundante del reino animal y cumple un rol esencial como componente estructural en tejidos como piel, tendones, ligamentos y huesos. Se caracteriza por tener una estructura altamente repetitiva, con aminoácidos poco comunes como la hidroxiprolina e hidroxilisina, claves para estabilizar su estructura. A diferencia de las proteínas globulares, el colágeno forma una estructura secundaria muy particular, una triple hélice rígida y alargada, que luego se organiza en fibrillas y fibras, otorgándole gran resistencia mecánica. Dentro del grupo de proteínas globulares que acabamos de mencionar, encontramos un tipo con una función fundamental para la vida celular, las enzimas. Estas proteínas especializadas actúan como catalizadores biológicos, es decir, aceleran las reacciones químicas sin consumirse ni alterarse al final del proceso. En la célula, la mayoría de las reacciones bioquímicas ocurrirían demasiado lento si no intervinieran las enzimas. Su acción consiste en unirse transitoriamente a él o los sustratos, que son las moléculas sobre las que actúan, formando un complejo enzima-sustrato. Este complejo facilita la formación del estado de transición, reduciendo la energía de activación necesaria para que ocurra la reacción. Al finalizar, la enzima libera los productos sin haber sido modificada, permitiendo así múltiples ciclos de catálisis. Este contenido sobre enzimas, así como el de las proteínas fibrosas, lo retomarán con mayor profundidad cuando vean metabolismo y matriz extracelular, respectivamente. Para completar el recorrido por los niveles estructurales, nos queda el último, la estructura cuaternaria. No todas las proteínas están formadas por una única cadena polipeptídica.
Algunas están compuestas por varias cadenas llamadas subunidades que se ensamblan para formar una única estructura funcional. Este nivel de organización se denomina estructura cuaternaria. Un ejemplo clásico es la hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno. Está compuesta por 4 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, además de 4 grupos hemo que son estructuras no proteicas encargadas de unir el oxígeno de forma reversible. La estructura cuaternaria cumple funciones clave. Por un lado, permite modular la actividad de la proteína. En la hemoglobina, por ejemplo, el pH, la concentración de oxígeno o dióxido de carbono, puede alterar su afinidad por el oxígeno, adaptándose a las necesidades del organismo. Por otro lado, favorece la cooperación entre subunidades. En la hemoglobina, cuando una subunidad se une al oxígeno, aumenta la afinidad de las otras subunidades, facilitando el transporte más eficiente. Esto se conoce como cooperatividad alostérica. Y por último, facilita la formación de complejos funcionales. Varias subunidades pueden especializarse en distintas tareas o unirse con otras proteínas para formar máquinas moleculares más complejas, como ocurre en el ribosoma o en complejos multienzimáticos, para trabajar de manera coordinada, acelerando las reacciones y mejorando su eficiencia. Lo verán con mayor profundidad en próximos seminarios. En este seminario nos adentramos en el mundo de las proteínas, biomoléculas esenciales para la vida. Exploramos cómo se forman a partir de aminoácidos, sus distintos niveles de organización estructural y cómo su forma define su función. Aprendimos también a distinguir proteínas fibrosas de globulares y conocimos ejemplos clave como las enzimas y el colágeno. Comprender la estructura y funciones de las proteínas nos ayuda a entender cómo se llevan adelante los procesos celulares. En el próximo encuentro vamos a trabajar con otro grupo fundamental, los ácidos nucleicos, responsables de almacenar y transmitir la información genética. Nos seguimos encontrando.